Buenas noches, profesor. En el equipo compuesto por Lisbeth Tuy Aymara, Julio Andrés Carrillo Araujo, David Rebolledo y Alfredo Chuquihuanga, vamos a presentar el capítulo 12 de Malotra. Siguiente. El tema se precisa en el muestreo, directamente en la determinación del tamaño final e inicial de la muestra. La determinación del tamaño de la muestra, en realidad, en la cual se ha focalizado ello, es un muestreo aleatorio simple, en el cual se definen conceptos y símbolos, así como las características para una correcta distribución del muestreo. Existen procedimientos estadísticos para determinar dicha muestra con algunas bases de intervalos, algunas fórmulas que ya vamos a detallar a continuación, y esos procedimientos y algunos ejemplos para poder exponer tal cual. También se va a determinar algunos ajustes para poder explicar algunas tasas de incidencia y así calcular tanto el tamaño inicial de la muestra como tal. Siguiente, por favor. Bueno, nos focalizamos en el caso bicycling, en la cual reduce los accidentes que se deben al error. En este caso, lo que existe es la muestra que está sujeta a un error de muestreo de más o menos 5 puntos porcentuales, es decir, un nivel de probabilidad de casi el 95%, en el cual existen un promedio de muestreos repetidos entre 38 y 48%. Entonces, la encuesta se encuentra realizada en el año 2006 por la revista Bicycling, en la cual se evalúa, en la cual es para evaluar los intereses de los lectores, que los lectores utilizaron para poder estimar los errores de la muestra. Existen algunas definiciones de algunos símbolos importantes para este tema, en los cuales encontramos el parámetro, el estadístico, la corrección, el nivel de precisión, el intervalo de confianza y el nivel de confianza, que son cosas muy distintas, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la distribución del muestreo, ¿no? En ella se calcula una posible muestra que lo que va a ayudarnos es extraer la población meta, dado un plan de muestreo específico. Un tema relevante en la investigación de mercados es el cálculo estadístico, como la media y la proporción de la muestra, para luego usarlas en la estimación de los valores verdaderos de la población. Hay también un tema importante que es la inferencia estadística, el cual es el proceso de generalizar aquellos resultados de la muestra para los resultados de la población. Siguiente, por favor. Dentro de las muestras tienen algunas propiedades en las cuales yo voy a describir las 4 primeras. La primera es que debe tener la distribución normal, debe ser muy aproximado, ¿no? La segunda propiedad es que la medida de la distribución del muestreo de la media o de la proporción es igual al valor del parámetro de la población correspondiente. Ahí justamente tenemos la fórmula que es la suma de las variables entre las cantidades que intervienen. Como tercer y cuarto propiedad encontramos la desviación estándar. ¿Para qué? Para poder determinar parte del muestreo. Esta desviación estándar también es denominada como error estándar de la media o de la proporción, ¿no? Y en la parte 4, nosotros lo que mostramos es que si no encontramos parte de la desviación estándar con la fórmula que se describe en la parte superior, también hay la otra opción de poder describirla en la fórmula en la parte inferior. Siguiente. Y para continuar con las propiedades del muestreo, en el paso número 5 se puede calcular el error estándar de la proporción. Eso es importante porque se va a utilizar la proporción de la muestra P como un estimador de proporción de la población. Y vemos ahí la fórmula donde se puede mostrar el infinito de las variables menos las desviaciones. Y en el paso número 6 es posible calcular el área bajo la distribución de muestreo entre dos puntos cualesquiera en términos de valores z. Entonces nos da un cuadro donde podemos observar los puntos con el cual se pueden observar y verificar los errores de estándares que se encuentran en ese punto de la media.
Entonces, los valores Z se calculan de la siguiente manera, tal como se muestra en la fórmula que podemos observar dentro de la presentación. Y por último, el factor de corrección de población finita, definida por la fórmula también, donde se va a contar justamente la población. Y de ahí se va a sacar un muestreo final con una ventaja. La ventaja es que es muy eficiente cuando la población es grande y dispersa. Y también reduce los costos. Pero también no es preciso tener un listado de toda la población sobre las unidades primarias del muestreo. Y la desventaja es que este error estándar, como podemos ver en el muestreo, es mayor que en el muestreo aleatorio simple o estratificado. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo en la siguiente presentación, por favor. Muy bien. Y para eso vemos el procedimiento. Y en ese procedimiento de estadístico para determinar el tamaño de la muestra. Entonces, todos los 7 procesos que hemos visto para poder encontrar las propiedades del muestreo, el tamaño de la muestra determina en forma estadística el tamaño final o neto de la muestra. La muestra resultante después de descartar a encuestados potenciales, que pueden ser a través de las entrevistas, que no se pueden concluir, y a las tasas de incidencia y determinación. Es posible que el tamaño inicial de la muestra deba ser un poco mayor, pero en la investigación de mercado comercial, la limitación de los recursos de tiempo, dinero y experiencia llegan a ejercer una influencia primordial en la determinación del tamaño de la muestra. Para eso, el enfoque del intervalo debe ser de confianza. Para determinar el tamaño de la muestra se busca la construcción de intervalos. Y como podemos observar en el ejemplo inicial de la revista Bicycling, donde los errores de muestreo estaban relacionados con el tamaño de la muestra con el nivel de confianza. Entonces, viendo un poco más el procedimiento y el desarrollo, se determina el tamaño de la muestra como medias. Es posible adaptar el enfoque que se utilizó en la construcción de un intervalo de confianza para determinar el tamaño de la muestra, que resulta un intervalo de confianza deseado. Y por último, determinar el tamaño de los intereses, que es una proporción de una media, cuando el procedimiento para determinar el tamaño de la muestra es similar. Entonces, para esto vamos a ver un caso real que se va a hacer un muestreo estadístico que nos va a mostrar una emergencia. En este caso, que ocurrió en la ciudad de Los Ángeles, en California, donde se buscó evaluar la demanda de los ciudadanos de servicios que no eran de emergencia y se necesitaba hacer una investigación del patrón de uso de los servicios por parte de los usuarios, con el fin de establecer un nuevo sistema que ayudaría a verificar la saturación que recae en el sistema de teléfono del 911 de la ciudad, que es una línea donde se usa para todo tipo de emergencias. Entonces, lo que se hizo fue, se encuestó a 1.800 residentes de la ciudad de Los Ángeles, donde se estratificó en 2 grupos. Entonces, la estratificación social es la forma en que la sociedad se agrupa en estratos sociales, reconocidos de acuerdo a diferentes criterios de categorización. Entonces, aquí, en esas 1.800 residentes, se dividieron en 2 grupos, ¿no? De los 900 participantes de la residentes de la ciudad, vieron que ellos habían pasado 6 meses requiriendo servicios, mientras que el otro grupo no lo requería. Por lo tanto, el intervalo de confianza que se buscaba en esta investigación era del 95%, con un margen de error del 3.5%. Entonces, al finalizar y observar los niveles de utilización y cómo ellos presentaban las emergencias, llegaron a la conclusión que el 74% de los contactos era a través del teléfono, mientras que el resto simplemente eran visitas físicas en el lugar para que se puedan presentar las emergencias. Por lo tanto, ¿qué más descubrieron ellos en este caso? Que el Internet en los servicios municipales se abría la posibilidad tal vez de lograr grandes ahorros, a reducir el volumen de llamadas y mejores servicios de los usuarios. Entonces esto sirvió para que ellos puedan tener un estudio mucho más real del requerimiento del mercado en esa ciudad de Los Ángeles, California, que es una ciudad también con bastantes incidencias. La siguiente, por favor. Entonces, a veces nos preguntamos qué tipo de ajustes del tamaño de la muestra determina la forma de estadísticas.
En este caso, se deben obtenerse para asegurar que los parámetros se calculen con el grado de precisión deseado. Eso significa que nos den un nivel de confianza dado. Y para obtener ese tamaño final de muestra debe hacerse contacto con un número mayor de encuestados potenciales. Para eso, se necesita la tasa de incidencia. En este muestreo nos va a ayudar a nosotros a observar el porcentaje de personas elegibles para participar en el estudio, además de determinar cuántos contactos tienen que investigarse para un determinado requisito de tamaño de la muestra. Y también otros criterios que pueden ayudar a la calificación de los encuestados, ¿no? Y podemos ver que la tasa de incidencia es la multiplicación Q, ¿cierto? Donde se quiere descubrir justamente las incidencias con un tamaño final de la muestra por la tasa de determinación que se está requiriendo para iniciar todo tipo de tamaño de la muestra del mercado que nosotros vamos a requerir. En la siguiente, por favor. Y por último, algunos temas de falta de respuestas en el muestreo que a veces es importante observar, ¿no? Para que de esa manera podamos mejorar las tasas de respuestas. Y eso significa que el error por falta de respuesta surge cuando algunos de los encuestados potenciales que se incluyeron en la muestra no responden, lo cual constituye uno de los problemas más importantes en la investigación por encuestas. Por lo tanto, nosotros en este caso, para mejorar las tasas de respuestas, vemos este siguiente concepto, que es las negativas, que resultan en la falta de disposición o la incapacidad de las personas incluidas para participar en la muestra. Dan como resultado tasas de respuestas más bajas y de mayor posibilidad de sesgo por falta de respuesta. Entonces también es importante que no tan solo tengamos un resultado del margen de error, sino también observar cuáles podrían ser las incidencias que influyen en este resultado cuando se realizan las encuestas. Y ahora paso a continuación a mi compañero Julio. Bueno, primero existe una notificación previa. En la notificación previa se envía un aviso a los encuestados donde se les informa de la encuesta postal, telefónica, personal o por internet. Este aviso incrementa las tasas de respuesta en muestras del público en general, porque reduce la sorpresa e la incertidumbre y fomenta un ambiente de mayor cooperación. Segundo, motivar a los encuestados. Es posible motivar a los encuestados potenciales para que participen en la encuesta al incrementar su interés y compromiso. Dos maneras de lograrlo son estrategias del pie en la puerta y de la puerta en la cara. Ambas estrategias buscan obtener la participación mediante el uso de peticiones en secuencia. Incentivos. Las respuestas pueden incrementarse gracias al ofrecimiento de incentivos monetarios y no monetarios a los encuestados potenciales, ¿no? Esta herramienta de incentivos es muy usada en realidad actualmente por diversas consultoras, dado que ayudan a captar mejores perfiles en cuanto a los encuestados, ¿no? Diseño y aplicación del cuestionario. Un cuestionario bien diseñado puede reducir la tasa general de negativa como el rechazo a preguntas específicas. No podemos divagar mucho en estos cuestionarios, sino que tenemos que tener preguntas objetivas y directas al usuario. Asimismo, la destreza en la aplicación de estas mismas darán una mejor tasa en cuanto a respuesta. Seguimiento. El investigador debe enviar una postal o una carta para recordar a quienes no han respondido puedan completar, ¿no? Y devuelvan el cuestionario, ¿no? Siempre es bueno hacer seguimiento y mandar recordatorios. Otro facilitador es la personalización o enviar correspondencia dirigida a un individuo específico resulta eficaz para incrementar las tasas de respuesta. Segundo punto, ajustes por falta de respuesta. Se debe reportar las tasas de falta de respuesta cuando estas sean posibles. Deben calcularse también sus efectos. Y puede hacerse mediante la vinculación de la tasa de falta de respuesta con las diferencias estimadas entre quienes responden y quienes no lo hacen. Las estrategias disponibles para hacer ajustes por error por falta de respuesta incluyen submuestreo de quienes no respondieron. En esta técnica el investigador establece contacto con la submuestra de personas que no respondieron. Con frecuencia, esta da como resultado una alta tasa de respuesta dentro de la submuestra. Reemplazo. Quienes no respondieron en la encuesta actual se sustituye con personas que no respondieron en una encuesta anterior similar. Sustitución. El investigador sustituye a quienes no responden por otros elementos del marco de muestreo que se espera que sí respondan. Estimaciones subjetivas. Cuando ya no es factible incrementar la tasa de respuesta por medio de su muestreo. El reemplazo o la sustitución
Es factible hacer estimaciones subjetivas de la naturaleza y efecto del sesgo por falta de respuesta. Análisis de tendencias. Se busca un intento por discernir la tendencia entre los primeros y los últimos encuestados. Estas tendencias se extrapolan a quienes no respondieron para estimar su posición en las características de interés. Ponderación. Este punto toma en cuenta la falta de respuesta mediante la asignación de valores diferenciales a los datos según las tasas de respuesta. Imputación incluye atribuir o asignar la característica de interés a quienes no respondieron, con base en la similitud de las variables disponibles tanto para quienes no respondieron como para los que sí lo hicieron. Investigación de mercados internacionales. Al realizar una investigación de mercados en países extranjeros se debe determinar a partir de consideraciones cualitativas como la importancia de la acción, la naturaleza de la investigación, el número de variables, la naturaleza del análisis, tamaños de muestra usados en estudios similares, tasas de incidencia, tasas de terminación y restricción de recursos. Asimismo, debe tomarse en cuenta que las estimaciones de la varianza de la población varían de un país a otro. Por ello, sería un error suponer que la varianza de la población es la misma o usar el mismo tamaño de muestra en diferentes países. Sí, efectivamente, cada realidad es no solo diferente en cuanto a costumbres, en cuanto a características socioculturales, sino también a volúmenes de personas. Y es importante tener en cuenta esto al momento de nuestra investigación en nuevos mercados. Así como también es importante entender los mercados internacionales, también es importante entender el gran peso que tiene la ética en la investigación de mercados. La determinación estadística del tamaño de la muestra es básicamente objetiva. Sin embargo, es susceptible a consideraciones éticas. En la fórmula, el tamaño de la muestra depende de la desviación estándar de la variable y no hay forma de conocer con precisión la desviación estándar hasta que se hayan recolectado los datos. Es una clara falta de ética exagerar la desviación estándar y por lo tanto incrementar el tamaño de la muestra, con el único propósito de aumentar los ingresos de la empresa o de la investigación de mercados, ¿no? Es preciso ser exactos en ello y vamos a ver un caso real, ¿no? Las encuestas sirven en las elecciones. La difusión de los resultados de algunas encuestas ha sido muy criticada como manipuladora y carente de ética. Se ha cuestionado la ética de revelar los resultados de encuestas políticas antes y durante las elecciones. El intento de predecir el resultado de las elecciones mientras la elección está en progreso ha recibido críticas aún más severas. Por ello, los investigadores también tienen la responsabilidad ética de investigar la posibilidad del sesgo por falta de respuesta y hacer un esfuerzo razonable para hacer ajustes por la falta de respuesta. Eso, estimado profesor, sería todo respecto a la lectura asignada. Espero nuestra exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias y buenas noches.